Formas alternativas para combatir los efectos negativos de la acidez del suelo. Hola, buen día. Cuando el principal problema de acidez está en el horizonte superficial del suelo y donde las fuentes de roca caliza son fácilmente accesibles, los procedimientos tradicionales de encalado son bastante eficaces y económicos. Sin embargo, cuando el problema de la acidez está en el subsuelo o cuando los materiales de encalado no son asequibles, otros enfoques pueden ser apropiados a fin de combatir los efectos negativos de la acidez usándolos con o sin encalado tradicional. Particularmente importantes son el uso del yeso y de materiales orgánicos para reducir la toxicidad del aluminio y el uso de genotipos que toleran condiciones ácidas. Sobre estos enfoques hablaremos en este video. Aplicaciones de yeso. Esta figura muestra el porcentaje de saturación de aluminio en el subsuelo de un multisol hawaiano de textura fina después del tratamiento superficial con gallinaza, roca caliza o yeso. El suelo se filtró lentamente con 380 milímetros de agua. La cal elevó el pH y por lo tanto redujo eficazmente la saturación de aluminio, aunque solo en la parte superior, de 10 a 20 centímetros. El efecto del yeso se extendió un poco más profundamente. El yeso no eleva el pH ni aumenta la capacidad de intercambio catiónico, sino que es más soluble que la cal y proporciona aniones de sulfato, SO4,2, para acompañar a cationes de calcio, calcio 2, a medida que se lixivian hacia abajo en la solución. La mayor parte y más profunda reducción de la saturación de aluminio fue el resultado del estiércol de pollo. Otra enmienda orgánica rica en calcio, los lodos de aguas residuales, dio resultados similares, no se muestran. El estiércol probablemente formó complejos orgánicos solubles con iones de calcio, calcio 2, que luego se movieron por el perfil donde el calcio se intercambió con el aluminio para formar complejos orgánicos de aluminio no tóxicos. Aplicaciones de yeso. Sulfato de calcio hidratado. El yeso, sulfato de calcio hidratado, es un material ampliamente disponible que se encuentra en depósitos naturales o como subproducto industrial. Los investigadores han encontrado que el yeso puede reducir la toxicidad del aluminio sin aumentar el pH del suelo. De hecho, el yeso se ha encontrado más eficaz que la cal en la reducción del aluminio intercambiable en subsuelos y por lo tanto en la mejora del crecimiento de las raíces y el rendimiento de los cultivos. Una razón que explica la eficacia del yeso es que el calcio del yeso aplicado a la superficie se mueve por el perfil del suelo más fácilmente que el de la cal. Contrariamente, a medida que la cal se disuelve, sus reacciones elevan el pH, aumentando así las cargas dependientes del pH en los coloides del suelo, que a su vez conservan el calcio liberado, evitando su lixiviación. Mecanismos de reducción de los efectos de la acidez. Una vez que los iones de calcio y sulfato, como calcio 2 y sulfato 2, provenientes del yeso aplicado, se mueven hacia abajo en el subsuelo, los mecanismos para la reducción de los efectos de la acidez pueden variar de suelo a suelo. Sin embargo, se sabe que el yeso aumenta el nivel de calcio y reduce el nivel de aluminio tanto en la solución del suelo como en el complejo cambiario. Los iones calcio reemplazan los iones aluminio del sitio de intercambio y se cree que el aluminio liberado reacciona directamente o indirectamente con el ion sulfato. Por ejemplo, el sulfato puede reemplazar ciertos iones hidróxido asociados con fierro, aluminio y hidróxidos a través de reacciones como la que se muestra. El hidróxido de calcio
puede entonces reaccionar con iones de aluminio 3 en la solución del suelo para formar hidróxido de calcio y aluminio insoluble, reduciendo así la concentración de aluminio 3 al tiempo que aumenta la de calcio 2. Un segundo mecanismo probable de desintoxicación de aluminio por yeso es la formación de iones de sulfato de aluminio, iones que no son fitotóxicos. Uso de materiales orgánicos. Prácticas como la aplicación de residuos orgánicos, la producción de cultivos de cobertura, la adición de mantillo orgánico, el retorno de residuos de cultivos para la protección del suelo contra la erosión, ayudan a mantener altos niveles de materia orgánica en el suelo. Al hacerlo, pueden combatir los efectos de la acidez del suelo de al menos 3 maneras. 1. La materia orgánica de alto peso molecular puede unirse firmemente con uniones de aluminio y evitar que alcancen concentraciones tóxicas en la solución del suelo. 2. Los ácidos orgánicos de bajo peso molecular producidos por la descomposición microbiana o la exudación de la raíz pueden formar complejos solubles con iones de aluminio que no son tóxicos para plantas y microbios. 3. Muchas enmiendas orgánicas contienen cantidades sustanciales de calcio en complejos orgánicos que lixivian muy fácilmente el perfil del suelo. Por lo tanto, si tales modificaciones como residuos de legumbres, estiércol animal o lodos de aguas residuales son altos en calcio, pueden combatir eficazmente la toxicidad del aluminio y elevar los niveles de calcio y pH, no solo en el suelo superficial donde se incorporan, sino también bastante profundo en el subsuelo. Uso de materiales orgánicos. Mejorar las reacciones de la materia orgánica puede ser más práctico que las prácticas estándar de encalado para los agricultores con escasos recursos o aquellos en áreas alejadas de los depósitos de roca caliza. Los cultivos de abono verde, vegetación cultivada específicamente con el propósito de añadir materia orgánica al suelo, y los mantillos pueden proporcionar la materia orgánica necesaria para estimular tales interacciones y así reducir el nivel de iones aluminio 3 en la solución del suelo, incluso sin elevar el pH del suelo. Los cultivos sensibles al aluminio se pueden cultivar después de la cosecha de abono verde. Una precaución con respecto al uso de enmiendas orgánicas a la toxicidad del aluminio es que las cantidades de estos materiales necesarias para este fin puedan proporcionar nutrientes superiores a lo sugerido por las directrices de manejo de nutrientes, contaminando potencialmente con el agua por la lixiviación excesiva y las pérdidas por escorrentía de nitrógeno y fósforo. Selección de plantas adaptadas. Selección de especies tolerantes. A menudo es más juicioso resolver los problemas de acidez del suelo cambiando la planta para ser cultivada en lugar de tratar de cambiar la química del suelo. Los rangos de tolerancia vegetal a la acidez del suelo son bastante amplios. La elección de especies herbáceas y árboles debe considerar la adaptación al pH del suelo. El mejoramiento genético para tolerancia a los ácidos es también una alternativa viable. Los mejoradores de plantas y biotecnólogos han desarrollado cultivares que son bastante tolerantes a condiciones muy ácidas. Por ejemplo, se han desarrollado variedades de trigo, soya y maíz de alto rendimiento que pueden tolerar la acidez del suelo y altos niveles de aluminio. Estas variedades son especialmente valiosas en algunas áreas de los trópicos donde incluso las aplicaciones modestas de cal son económicamente poco prácticas. Estos avances muestran cómo la colaboración entre los mejoradores de plantas y los suelos pueden mejorar la capacidad de las familias de bajos ingresos para sembrar sus cultivos alimentarios tradicionales en suelos ácidos y degradados.
Potencial del mejoramiento genético. Esta figura muestra las bondades y el potencial del mejoramiento genético. A la izquierda se observa el efecto de 2 niveles de aluminio en el crecimiento radicular de plantas sensibles al aluminio en comparación con el de plantas tolerantes creadas por la ingeniería transgénica. A la derecha se observa la producción comparativa por plantas sensibles y tolerantes de la actividad de la enzima citrato sintasa, una enzima que estimula la producción de ácido cítrico. El ácido cítrico es producido por raíces de plantas tolerantes a complejos con iones de aluminio o quelatos, evitando así su absorción por la raíz. Alta producción de ácido cítrico por cepas tolerantes al aluminio han sido desarrollados por ingeniería genética para yuca, maíz y otros cultivos sembrados en suelos tropicales ácidos. En síntesis, otros enfoques apropiados para combatir los efectos negativos de la acidez del suelo son el uso del yeso, que es un compuesto más soluble que la cal, no eleva el pH ni aumenta la capacidad de intercambio catiónico, y su efecto se extiende en el perfil del suelo. La aplicación de materiales orgánicos que incrementan el contenido de humus puede combatir eficazmente los efectos de la acidez, incluso en la profundidad del suelo, y la generación y uso de genotipos tolerantes a condiciones ácidas y altos niveles de aluminio son 3 estrategias alternativas que pueden usarse solas o combinadas con el encalado tradicional.